Muy bien. Empezamos ahora mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de En la nuestra hora muerte. de nuestra Amén. muerte. Amén. San Gabriel, ruega Ruega por por Ruega nosotros. por nosotros, nosotros. San Pablo, ruega por ruega nosotros. por Ruega nosotros. por nosotros. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la acción del Espíritu Santo en las almas. Estamos en la clase número 14 y la acción en la iglesia. De modo particular, este punto, la acción en la iglesia. Bueno, entonces para entender todo esto, pues los 3 puntos del temario son el Espíritu Santo, el envío del Espíritu Santo y su acción en la iglesia. Empecemos por el Espíritu Santo. Ya los nombres que en la Sagrada Escritura se utilizan para designarlo son diversos para significar la enorme riqueza que es el Espíritu Santo. Se le llama don, Señor, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Paráclito. Paráclito viene del griego parakletos, que significa abogado. Empecemos por ver por qué se le llama don. Porque es un regalo del Padre y del Hijo. Es decir, el amor que el Padre y el Hijo se tienen es el Espíritu Santo y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Pero vino para quedarse siempre. Entonces, todas las gracias que tenemos son procedentes de Él. La mayor de todas esas gracias es la vida eterna, junto con las demás personas divinas. Y es en el Espíritu Santo en el que tenemos acceso al Padre por el Hijo. Es decir, al Padre llegamos por el amor. Al Hijo llegamos por el amor. Es decir, Dios es amor. Bueno, entonces se le llama Señor, Señor y dador de vida, le llamamos en el credo. Se llama Espíritu de Dios y Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque nos enseña que todo lo que Cristo nos ha revelado y porque guía a la iglesia y la mantiene en la verdad. Habiendo tanta disidencia dentro de la iglesia, tanta diversidad de pareceres, el Espíritu Santo unifica. Y Jesús lo llama otro paráclito, porque Él es ya un paráclito. Es decir, Jesús mismo es nuestro abogado ante el Padre, pero nos va a enviar otro abogado, promete otro enviado por Él de parte del Padre. Y Jesús es el primero, el Espíritu Santo es el segundo. En el texto griego leemos otro paráclito, pero no leemos un paráclito distinto, porque entre el Hijo y el Espíritu Santo hay comunión, hay continuidad. La acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo son acciones simultáneas, concurrentes. Bien, cuando decimos que el Espíritu Santo es dador de vida, estamos refiriéndonos a que Dios hace, ese es un regalo que Dios nos da, el don de la vida divina, este es el regalo, se refieren a ese regalo. Y por eso decimos que es Señor y dador de vida. Y decimos que recibe la misma adoración que el Padre y que el Hijo, por la sencilla razón de que es igualmente eterno que el Padre y el Hijo, y que es consustancial con el Padre y con el Hijo, lo cual quiere decir que es de la misma naturaleza del Padre y la misma naturaleza del Hijo. Bien, cuando afirmamos que habló por los profetas, estamos diciendo que mueve a los profetas a hablar, mueve a decir todo y solo lo que él quiere. Por tanto, los profetas no hablan más allá de lo que Dios quiere que hablen. Hablan solo lo que Dios quiere que hablen. Y muchas veces no se dan cuenta
de la repercusión de lo que están hablando, del alcance que aquello que están diciendo tendrá. Bueno, pero la obra reveladora del Espíritu Santo la encontramos a título de anuncio en las profecías del Antiguo Testamento, pero a título de plenitud las encontramos en el misterio de Jesucristo, que es la palabra definitiva de Dios. Entonces, claro que el Espíritu Santo solo nos habla de lo que ha oído. Recibirá de lo mío, es lo que dice nuestro Señor. Por tanto, ese recibir de lo mío es justamente lo que hace Él, o sea, traslada a nosotros lo que viene del Hijo. Y claro que hay tal comunicación de amor y de sabiduría entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que todo viene a dar a nosotros a través del Espíritu Santo. Bien, hablemos de los símbolos utilizados para representar al Espíritu Santo. Uno de esos símbolos usado por el mismo Jesús en el pozo de Sicar, cuando le habla a la samaritana, es el del agua viva. Bien, pero el agua viva también brota del costado abierto de Cristo. Y resulta que Jesús dice que el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. Por eso es que la samaritana le pide que le dé de esa agua. Pero también hablamos de unción. Y decimos que somos ungidos por el Espíritu Santo. Esta unción que el Espíritu Santo hace en nosotros es una unción que viene representada con uno de los óleos con que somos signados, ungidos el día de nuestra confirmación. O sea que si ya en el bautismo fuimos ungidos, volvemos a ser ungidos el día de la confirmación. Y cuando el obispo unge al confirmando, le dice, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Bueno, entonces dijéramos que hay los sacramentos mismos tienen unos signos que utiliza para mostrarnos lo que está ocurriendo dentro del alma. Pero se usa también otro símbolo, el fuego. Esto está tomado del día de Pentecostés. La nube oscura y luminosa que servía a los israelitas en el desierto cuando caminaban hacia la tierra prometida. La imposición de manos por la cual se da al Espíritu Santo. Tradicionalmente en la iglesia se impone las manos el día de nuestra ordenación sacerdotal. Ahí nos imponen las manos. Pero luego se imponen las manos a todos los fieles que reciben la unción de enfermos. Y el obispo impone las manos el día de la confirmación, él solo, y luego pide a los sacerdotes que lo acompañan que también impongan las manos. Y finalmente, el símbolo de la paloma que está anunciado en el día del bautismo de Cristo, y este es el símbolo que se le dice a Juan, aquel sobre el que veas descender al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es, no lo conocía. Bueno, hablemos del envío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre cooperando con el Padre y con el Hijo desde toda la eternidad. Y por tanto, desde que comienza el designio de nuestra salvación, Él ya está ahí trabajando. Y estará ahí trabajando hasta la consumación de ese designio. ¿Esto qué significa? Significa que Él no dejará de trabajar ni día ni de noche. Pero desde la encarnación ha sido inaugurado un periodo que llamamos los últimos tiempos. Empezaron hace 21 siglos los últimos tiempos y estamos y estaremos todavía en ellos todo el tiempo que Dios disponga. Bueno, el caso es que hasta la consumación, el Espíritu Santo estará actuando así.
Pero en los últimos tiempos, cómo se revela, cómo nos es dado, cómo es reconocido, cómo es acogido como persona, lo vemos de modo particular en Pentecostés, en el bautismo de nuestro Señor, el día de la transfiguración de Jesús. Bueno, y decimos que por obra del Espíritu Santo, el Hijo de Dios tomó carne en las entrañas de María Santísima. A esto hace referencia el texto de Lucas 1:35, cuando María pregunta, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y la respuesta del ángel es una respuesta clarísima. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. El hijo que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Bien, entonces ungido por el Espíritu Santo desde el inicio. Y Jesús, que es el Mesías desde el inicio de su humanidad. Sí, es decir, que él, desde el momento en que es comenzado a gestar en el vientre de María, él está actuando de Mesías y estará actuando de Mesías toda nuestra vida, todo lo que dure la historia de la salvación. Su tarea está concluida, sí, está concluida por parte de Dios, pero por parte nuestra está en proceso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos rechazar, podemos aceptar, ¿verdad? Entonces está todavía en proceso. Bien, el Espíritu Santo, pues ya cuando Jesucristo funda su iglesia, resulta que Jesús revela al Espíritu Santo con sus enseñanzas. Y por eso cuando abrimos Lucas 4:18, Jesús está en la sinagoga de su pueblo, abre el libro del profeta Isaías en el capítulo 61, que es una profecía mesiánica que empieza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para predicar la buena nueva a los pobres, etcétera, etcétera. Bien, pero él se encarga también de comunicar el Espíritu Santo a la iglesia naciente. ¿Y cómo lo hace? Después de la resurrección, sopla sobre los apóstoles y les dice que reciban al Espíritu Santo. Y les dice a continuación que los pecados que perdonen en la tierra serán perdonados en los cielos. Y no conforme con esto, el día de Pentecostés, todos los apóstoles son, pues, depositarios, son recipiendarios del don del Espíritu Santo. Bien, entonces resulta que en Pentecostés el Espíritu Santo es enviado para que permanezca con nosotros para siempre. Permanece en la iglesia, la vivifica, la guía con sus dones, la guía con su presencia y está él en la iglesia como ha estado en el verbo hecho carne. Bien, entonces decimos que la iglesia es también templo del Espíritu Santo y decimos que el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Por tanto, la iglesia sin el Espíritu Santo sería un cadáver. Bueno, pero ese descenso sobre los apóstoles y los primeros en el día de Pentecostés muestra que, pues, hay signos externos de cómo la iglesia es vivificada. La iglesia que funda Jesucristo. Acuérdense de que cuando San Pedro llega a hablar con el centurión que lo había mandado a llamar, apenas empieza a hablar San Pedro y desciende el Espíritu Santo sobre el centurión y su familia antes de ser bautizado. Con lo cual está diciéndonos el libro de los Hechos de los Apóstoles que esos signos externos ponen de manifiesto la vivificación de la iglesia. La iglesia está viva. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el que se encarga de que el mundo entre en los últimos tiempos, que es el tiempo de la iglesia que comenzó hace 21 siglos. Estamos en los últimos tiempos desde que Jesús se encarnó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que garantiza la animación de la iglesia por el Espíritu Santo?
es decir, que Él sea el alma de la iglesia, que es lo que garantiza esa presencia del Espíritu Santo. Lo que garantiza es que todo lo que Cristo dijo y enseñó se profundice, se conserve vivo y se conserve sin pérdida. Esto es fruto de la acción y la intervención del Espíritu Santo. Bueno, pero ocurre que también nosotros podemos ver que la iglesia y los fieles reciben al Espíritu Santo cuando se celebran y se administran los sacramentos. La iglesia sigue llevando las almas a Dios. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, si no, no podría ser. Entonces, cuando Dios envía a su Hijo, envía también al Espíritu Santo y es Él, el Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, el que nos une a Cristo en la fe. El objetivo es que podamos ser hijos adoptivos y que podamos llamar Padre a Dios, que podamos entender lo que significa hijos adoptivos de Dios. Él es invisible, pero lo conocemos por su acción, cuando Él nos revela al Hijo eterno del Padre y cuando obra en la iglesia. Y por eso vamos a abrir la carta de los Romanos y vamos a abrirla en el capítulo 8, es una de las epístolas de San Pablo, y en ese capítulo buscamos el versículo 15. ¿Qué dice ahí San Pablo? Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos, Abba, Padre. Bueno, ahí está claro entonces qué es lo que hemos recibido. Bien, hablemos de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. O sea, el Espíritu Santo se encarga de hacer a todos los fieles cristiformes, es decir, a la forma de Cristo. Por tanto, se encarga de cristificarnos todos los días en la Santa Misa. Y va realizando esta acción no solo en la misa, sino en todos los sacramentos. Bien, pero cuando recibimos los sacramentos, Cristo nos comunica el Espíritu Santo y nos ofrece la gracia de Dios. Todos los sacramentos se reciben en gracia, excepto uno, que es en la confesión. La confesión es para ponernos en gracia o para aumentar la gracia que ya teníamos. Bueno, entonces, a partir de ese momento empezamos a dar frutos de vida nueva, que es consecuencia de esa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Hablemos de los carismas. Los carismas son unas gracias especiales que reciben algunos cristianos en particular y otras que son colectivas. Son dadas a una institución de la iglesia. El Opus Dei tiene el carisma de la santificación del trabajo en la vida ordinaria, de santificar a los demás y de santificarnos nosotros mismos. Bueno, todo este trabajo es un trabajo que se hace a través de un camino que es parte del carisma, y ese camino es el apostolado de amistad y confidencia. Para eso tenemos gracia de Dios. Bien, el fin es enriquecer a toda la iglesia. Ahora, si vemos y le preguntamos a San Ireneo de León, ¿y tú cómo ves a Cristo y al Espíritu Santo? Nos va a decir, son las dos manos de Dios, las dos misiones de donde ha salido la iglesia, la misión de Cristo y la misión del Espíritu Santo. Bien, esta tarea de edificar, animar y santificar la iglesia es tarea propia, específica del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Nos hace recuperar la semejanza divina que habíamos perdido, la imagen de Dios, la habíamos perdido por el pecado, nos hace vivir en Cristo, nos hace vivir la misma vida de la Santísima Trinidad. Si ahora vamos a la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, vamos a ver que San Pablo ahí dice, es el último versículo de Corintios, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos
vosotros. Por tanto, está diciendo que la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo vienen en un solo paquete. Bien, ¿a qué envía el Espíritu Santo a los apóstoles? Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo. Y para eso los organiza en funciones distintas. Abramos la carta de los Gálatas, porque ahí San Pablo nos explica esas funciones. Estamos en el capítulo número 5, versículo 22. Dice San Pablo, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Estos frutos que ha señalado, que pues son 11 frutos, son frutos que aparecen en la conducta de las personas de un modo especial. Entonces, en algunas personas aparecerá más patente un fruto que otro. Acuérdense de San Felipe Neri. San Felipe Neri es recordado en Roma todavía como il Filippo il Buono. Así la gente habla todavía de San Felipe Neri en Roma, Filippo il Buono, porque era un hombre que tenía un gran sentido del humor, una alegría muy grande. Es uno de esos frutos. Hay otras personas que emanan mucha paz, como era el caso de don Álvaro, mucha paz. Pero fíjense cómo el señalamiento de frutos del Espíritu Santo dice amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Entonces, los carismas son justamente o la acentuación de uno de esos frutos o la acentuación de todos, pero todos han de aparecer en la vida de las personas. Dios puede dar de un modo particular uno de esos frutos a alguna persona para aportar a la iglesia. Es dijéramos, el subrayar ese fruto. Sí, lo puede hacer. Bien, entonces decimos en el credo, yo creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo actúa en la iglesia, la santifica y la edifica según la medida de Cristo y le da alma, la anima. Entonces, cuando la iglesia utiliza las lenguas vernáculas, está invitando a los fieles a hacer un acto de fe hacia toda la iglesia. Y cuando decimos creo en la Santa Iglesia, si nos quedamos en una visión puramente literalista del acto de fe en la iglesia, podríamos a lo mejor no entender lo que quiere decir. Lo que quiere decir creo en la iglesia es creo que la iglesia es obra de Dios, que en ella actúa el Espíritu Santo, que Él es el que la santifica y la edifica. Bueno, en latín, en cambio, cuando decimos credo et in unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, mira, decimos credo, mira, en credo estamos diciendo, yo creo que Él es el que hace que la iglesia sea una, santa, católica y apostólica, como obra de Dios. Bueno, entonces el acto de fe se dirige a Dios, no a las obras de Dios. La iglesia es una obra de Dios. Entonces, ¿qué decimos en el credo? Yo creo que ella es una obra de Dios. Por tanto, no existiría si Dios no la hubiese hecho. Bien, el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, porque las funciones que el alma hace en el cuerpo humano, algunas de esas funciones las hace en la iglesia. Le da vida. La iglesia está siempre viva, a pesar de los ataques, a pesar de que a veces, pues, hay personas empeñadas en introducir muerte a través del pecado. Bueno,
Pues el Espíritu Santo se encarga de vivificarla y a veces hace surgir dentro de la iglesia instituciones o movimientos que hacen como un refrescamiento de la iglesia y puede suscitar obispos como suscitó a San Agustín, que sigue vivo dentro de la iglesia después de 1500 años, suscitar obispos como Robert Barrow en Estados Unidos, bueno, pues que es un hombre de quien algunos han dicho que es como el Martín Lutero en católico, es decir, un revolucionario en el sentido de la forma de predicar su fe. Claro, el pobre de Martín Lutero lo que hizo fue hacer una contraprédica de la fe. Esto es lo que hizo él, porque se dedicó a refutar la fe. Por tanto, él estaba lleno de sí mismo, no lleno del Espíritu Santo. Bien, pero la relación del Espíritu Santo con la iglesia no es igual a la que existe entre el alma y el cuerpo, que forman una persona. Por eso nosotros no decimos que la iglesia personifica al Espíritu Santo. Tampoco decimos que la iglesia es encarnación del Espíritu Santo. No. Entonces, decir que se cree en la iglesia quiere decir que, pues, creemos que el Espíritu Santo influye y continúa en el alma de todos los cristianos, no solo en los sacramentos. El Espíritu Santo nos hace crecer en Cristo. ¿Hasta qué medida? Lo dice San Pablo en Efesios 4:7, que vamos a leer a continuación. San Pablo en esa carta, ahora se los leo, es Efesios, el capítulo 4, versículo 7, dice lo siguiente. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por tanto, la medida está en Cristo y participamos de la gracia según esa medida. Desde que somos unos bebés que estamos gateando hasta que somos unos adultos autónomos que caminan por la vida. Bueno, entonces Él es maestro interior. Él habla en el corazón humano. ¿Qué hace? ¿Qué descubrimiento tenemos a través del Espíritu Santo? Nos lleva a discernir lo que es agradable a Dios, a discernir su voluntad para cada uno. Nos enseña a dirigirnos a Dios y hablar con Él. Por eso San Pablo en Romanos 8:26 nos llega a decir que nosotros no sabemos orar como nos conviene. Les voy a leer el texto y ustedes entenderán de qué hablo. Dice, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Todo lo evaluamos con sentido de fe por la acción del Espíritu Santo. Estamos ante un don. Ese don del Espíritu Santo nos ayuda a percibir las cosas, las personas, los acontecimientos y los movimientos interiores del alma. Nos lleva a valorarlos en función de que nos aparten de Dios o nos acerquen a Él. Y nos lleva a descubrir cómo podemos orientar a la plenitud a la que estamos llamados todo lo que hacemos. Por tanto, nos ayuda a trabajar en la construcción del reino de Dios. Veamos qué dice San Pablo en la primera de Corintios, en el capítulo 6. Ahí, versículo número 9, es lo que vamos a ver ahora, dice lo siguiente. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de Dios? No os hagáis ilusiones. Los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los lujuriosos, los invertidos, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, difamadores o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Así erais algunos antes.
O sea, estamos trabajando cada uno con nuestros talentos en la construcción del reino de Dios. Bien, la acción del Espíritu Santo puede ser en la jerarquía, en los sacramentos, en otros regalos que no sean sacramentos, en el interior del corazón de cada persona. Y lo que está claro es que llega hasta los lugares más recónditos del cuerpo de la iglesia. Y puede el Espíritu Santo estar actuando ahora mismo en Bangladesh de un modo sorprendente y no actúa del mismo modo sorprendente aquí. Bueno, eso puede ocurrir. Bien, entonces, ¿a qué está dirigida la acción del Espíritu Santo? A unificar con Cristo todos los hombres. Por eso en Romanos 8:19, fíjense, volvemos a la carta de los Romanos y volvemos al capítulo 8, llega a decir San Pablo, la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Esta es la plenitud a la que Dios llama a la humanidad, a la que Dios llama a la creación. Pero la creación llegará a esa plenitud si el ser humano no frustra los planes de Dios. Por eso insiste en que la creación está aguardando esa manifestación. Dice a continuación, la creación fue sometida a la frustración no por voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Bueno, entonces, la misión de la misión de la iglesia está unida a esta acción del Espíritu Santo. Pero la iglesia no sustituye la misión de Cristo y tampoco sustituye la misión de Cristo, ni la misión del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Prolongar la misión de Cristo y hacer presente la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo. Cuando decimos que la iglesia es templo del Espíritu Santo, estamos diciendo que Él, el Espíritu Santo, vive en el cuerpo de la iglesia, edifica la iglesia en el amor, con la palabra de Dios, con los sacramentos, las virtudes y los carismas. A los papás les toca descubrir las virtudes, carismas y talentos de los hijos, y los hijos han de descubrir los de sus padres. A los sacerdotes nos toca ayudar a la gente a descubrir los dones y carismas que Dios les ha dado. Aquí tienen la bibliografía de lo que hoy se ha hablado. Esta sería, por tanto, la clase sobre el Espíritu Santo. Voy a quitar las diapositivas y así podemos conversar unos minutos. A ver si quiere alguien preguntar o comentar. Aquí estoy a la orden. Don Mario, ese rumor, en mi opinión, infundado, de que el Espíritu Santo va a ser quitado en algún momento, porque Sí, yo entiendo es que el Espíritu Santo va a quedar hasta que Jesucristo regrese, ¿cierto? ¿O estoy totalmente. equivocado? Sí, así es, Wilson. Sé que el Espíritu Ok, Santo, la misión de Cristo no ha terminado. Por tanto, no ha terminado la misión del Espíritu Santo. Por parte de Dios, la misión de Cristo está concluida, pero nuestra alma está en proceso. Entonces, mientras siga en proceso, el Espíritu Santo nos sigue iluminando para que esa misión de Cristo llegue a término en mí y en cada cristiano. ¿Ok? perfecto, don Mario. Sí, yo no he encontrado ningún lugar en donde diga que va a ser así, pero por Sí, ahí hay gente que dice, ya sí, se va a acabar pues la gracia y etcétera, ¿verdad? Pero la buenísimo, gracia gracias, don Mario. no se puede acabar nunca. Sí, muy bien. Vamos a ver qué más.
Bueno, pues la próxima semana entonces pasaremos a la clase número 9. Pues ya se ve que todo lo que el Espíritu Santo va haciendo en el alma de cada uno es muy importante y hay que tener amistad con el Espíritu Santo, hay que escuchar al Espíritu Santo y pues si nosotros no escucháramos al Espíritu Santo, estaríamos yendo solos y esto es muy peligroso. Bueno, terminamos nuestra clase. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la hora de muerte. nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el Muere en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. San Pablo, ruega por Ruega nosotros. por nosotros. Bueno, que tengan buena noche, que descansen todos. Nos Buenas vemos. noches, Buenas Buenas noches a hermanos. todos. Buenas noches.